Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga grandemente por estar aquí en su canal. Gracias, gracias de verdad. Bueno, este video es también, ¿verdad? Como si fuera el tercer video de los que estamos hablando, ¿verdad? Primeramente, quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego, quién es el yo soy, ¿verdad? Y bueno, en este también estamos hablando, ¿verdad? De que los tres, ¿verdad? Es un solo Señor. Es un solo Señor, no son tres señores. Por lo tanto, el mismo Señor con tres deidades diferentes viene a nosotros. Primeramente, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Como el Padre, ¿sí? Se dan cuenta de cuando creó a Adán, ¿verdad? Entonces, después viene, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? Es cuando viene directamente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en carne, nuestro Dios, carne, ¿verdad? Dios encarnado. Y también, ¿verdad? Cuando viene como espíritu, ¿sí? Bueno, entonces esas funciones son las que él tiene. Y muchos dicen, no, pero ¿a poco cuando estuvo aquí, ¿verdad? Como el hijo, entonces allá donde, que no estaba él allá en su lugar? No, 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 no. Es que él es el verdadero Señor, el verdadero Rey de Reyes, ¿ok? Y el uno y el único verdadero Señor Dios, ¿ok? El único. No hay otro. Entonces, sobre de eso no podemos nosotros, ni tanto los que dicen que son trinitarios o los que dicen que son unicitarios, no pueden ellos en sí acomodarse. ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que son tres personas distintas. Es decir, como que si allá cuando dijo nuestro Señor, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Hagamos al hombre, ¿verdad? Entonces dice, mira, es que habla tres, como, bueno, no dice que sean tres, pero habla hagamos, ¿verdad? En plural. Sí, lo dice, pero ya después, ahí mismo en Génesis, después de ese capítulo, viene hablando de que Dios hizo, no dijo Dios hicieron, ¿ok? Bueno, entonces voy a mirar aquí en los versículos que aparté para ustedes y ustedes también, ¿verdad? Rogándoles yo, ¿verdad? Que los lean y aparte no nomás lean eso, sino lean todo el capítulo de esos libros de los cuales yo les voy a mencionar para que tengan el entendimiento más todavía de lo que debería de ser, para que así ustedes miren también y miren, ¿verdad? No para que crean lo que yo creo, sino que para que ustedes miren lo que es en la palabra de Dios. Y recordándoles que nosotros no nos vamos a perder la vida eterna, nomás porque creemos que es unicitario o porque es trinitario o porque esto o aquello, ¿ok? Y tampoco vamos nosotros, ¿verdad?, a ser herejes, vamos a ser nosotros, como muchos dicen, ¿verdad?, cosas que no deben de ser o que ya nos desligamos por ser hijos de Dios todos. Es decir, no, no, es que si aquel no cree que es Trinidad, ¿verdad? No, entonces no son nuestros hermanos. Ah, no, es que si aquellos no creen que es un ser en unidad, pues no, tampoco, no son nuestros hermanos. Ok, no. Eso es ya en el entendimiento de cada cual, ¿verdad? Y muchos dicen, no, pues yo estudié esto, aquello, y yo ya entendí y esto, ok. Está bien, pero el punto es de que vamos a mirar en estos versículos algo, ¿verdad? Y sobre de eso también que no podemos perder nuestra salvación por tal, ¿ok? Por eso no, ¿ok? Lo que sí puede ser que perdamos la salvación es porque no confiamos completamente en la sangre de Cristo, de que Él nos limpió desde una vez y para siempre. Es decir, que Él ya cumplió con la fase de pagar el pecado con su muerte y ya no puede ir la misma persona a pagar por los mismos delitos, ¿verdad? Sino que ya fueron pagados, todos, totalmente todos. Ahí no hubo de que pagó los primeros o nomás los que vienen después de que ya creíste o que nomás los que ya después vas a seguir cometiendo. ¿Por qué? Bueno, porque también nos dice la Biblia, ¿verdad? Que ya el que es de verdad nacido de nuevo ya no va a predicar a practicar el pecado, perdón, a practicar el pecado, ¿no? Entonces, pues el que practica es el que no es, ¿verdad? Para ir al reino de Dios. Entonces, el que practica, claramente lo dice el apóstol Pablo, los que practican, ¿ok? Bueno, vamos a mirar entonces directamente aquí ya, porque ya vamos muy avanzados y no mencionamos Biblia. Vamos a mirar. Miremos primeramente en Juan capítulo 1, verso o versículo 1 y miremos qué es lo que nos dice del 1, ¿verdad? En adelante. Dice,
En el principio era la palabra, lo que yo mencionaba, ¿no? Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. 4. En Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí llegamos. Bueno, entonces con lo que estamos nosotros leyendo, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que dice que por Él, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas. Y quiere decir que todo, ¿verdad? Entonces, si todo fue hecho por Él, y sin Él nada hubiera sido hecho, entonces estamos hablando que es un Señor, no un o tres seres en un Dios. ¿Por qué? Más adelante vamos a mirar. Bueno, ya leímos aquí. Ahora vamos nosotros, perdón, vamos ahora nosotros a Filipenses, ¿sí? Vamos a Filipenses, Filipenses, y nos vamos a ir al capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2, 1. Y va a ser un poquito largo, pero lo vamos a tratar de llevar rápido, ¿ok? Dice, ¿ok? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias. 2. Cumplid mi gozo, que penséis lo mismo. Y él siempre hablaba, ¿verdad?, de que por qué había unos que decían que pertenecían a él, otros a al otro, ¿verdad? Y cada uno pues traía a lo mejor sus diferentes funciones. Entonces, no, es que ni fue ni aquel, ni yo. Fue Cristo el que murió, fue Cristo, ¿verdad? El que nos redimió a todos, es Cristo Jesús. En Él debemos estar pensando y no en los demás, y nosotros debemos de venir a Él en su santa palabra, lo que es la Biblia, nada más. Y como es, ¿no? Entender directamente lo que vienen siendo las dispensaciones, porque si no entendemos dispensaciones, no vamos a saber nosotros qué es dónde termina una y dónde empieza la otra, o a dónde pausa una, ¿verdad? Y empieza la otra, termina esa, y entonces continúa con la que pausó. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que leer, aprender. No es nomás leer así, no. Es leer y entender. Mire, la Biblia tiene sus puntos, 2 puntos, punto y coma, o tiene coma, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entenderlo bien para que podamos nosotros descifrar que hasta dónde llega una cosa y de dónde empieza la otra. Mire, por ejemplo, cuando dice ahí esto, ¿verdad? Y dice el 2, dice, cumplid mi gozo, que penséis lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, de una misma mente. No podemos pensar otra cosa. Si yo digo que Jesucristo fue el que murió por mí, pues ¿cómo van a decir que murió otro? O que tengo que morir yo por mí para ser salvo para vida eterna. No, es que eso es, porque ahí está en la Biblia, yo lo estoy leyendo, ¿no? Entonces, cuando nos dice directamente en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por excelentes que sí mismos. Bueno, entonces si Cristo murió, si Cristo se humilló, ¿ok?, por nosotros, entonces nosotros, pues entre nosotros,
como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, como el tabernáculo de Cristo, como el templo de Cristo, pues nosotros también necesitamos humillarnos los unos a los otros. Pero ¿qué es humillación y qué es, verdad, aquello cuando dice, no, mira, humíllese, yo hablo humillado, usted no se humilla? No, humillado quiere decir que cuando tú me dices a mí algo que es correcto y yo estaba equivocado, aprender y decir, no, mira, no, la verdad sí, yo estaba equivocado, y no empezar a tener enfrentamientos, ¿verdad? Pues que no nos llevan a ninguna parte, y en lugar de querer nosotros humillarnos, nos exaltamos, ¿no? Como, hey, yo sé más que tú, o ¿por qué vas a saber más que yo? Etcétera. Humillarse es, por ejemplo, de que si alguien le dice a usted, ¿verdad? Eres un ignorante, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad? No, vamos a ver quién es más ignorante, usted o yo. No, humillarse quiere decir que nosotros no queramos ponernos al tú por tú con alguien más, aunque ese alguien más esté más, menos ilustrado que nosotros, ¿no? Por ejemplo. Ahora, mire, cuando dice en el 4, dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, ¿verdad? Dice, sino cada cual también a lo de los otros. Entonces, yo, ¿verdad? Raúl Armando Delgado, no voy a ir mirando sobre de lo que es para mi provecho, directo así. No, tengo que mirar en el hermano, la hermana que están al frente, ¿verdad? Y mirar si ellos ocupan más que yo. Entonces, repartir un poco más de lo que yo tengo para con ellos. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y eso es pecado. Eso es algo de no estar en el amor con el prójimo. ¿Sí? Bueno, entonces, mire lo que nos dice el 5, dice, haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Humildad, él se humilló, soportó. Todo lo que le hicieron a él era para nosotros, no era para él, era para nosotros, para cada uno de nosotros, para que hacía, bueno, entre comillas, porque ni aún así podríamos nosotros merecer el cielo por eso, ¿ok? Porque nos hubiera faltado a nosotros ser humildes, aparte de ser humildes, santos, y no íbamos a poder ser santos como él, porque él no fue de mamá y papá terrenales, ¿ok? Él fue de Cristo, de Dios Padre, ¿verdad? Él fue de Dios, usando el vientre de María la Virgen, porque era virgen antes de conocer varón, ¿verdad? Era virgen, entonces por eso es que le escogió a ella. No porque sea una virgen a la que haya que adorar, inclinarse y pedirle por nuestros familiares, etcétera, como intercesora ante Dios. No, el que intercede es nuestro Señor Jesucristo, hombre, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos a mirar, porque sí, es algo muy interesante aquí. Dice, haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? El que siendo en forma de Dios, no pensó, ¿ok? No pensó robo el ser igual a Dios. Es decir, que él dijo, ¿verdad? Bueno, pues voy a ir y les voy a enseñar qué es lo que yo quiero para que ellos también lo hagan. Y así, ¿verdad? Pues vengan para conmigo. Porque realmente son, como lo explicó, ¿verdad? En el tiempo de Noé, ¿sí? Pues no entendían, ¿ok? Les hablaba Noé durante años, ¿verdad? Y ellos seguían en lo mismo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Entonces, todo eso nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere es que nosotros, una vez que ya conozcamos el bien y que conozcamos el mal, bueno, pues nos vayamos sobre nuestro libre albedrío de si vamos a obedecer a Dios o seguir como es nuestro albedrío, pues seguir a las cosas del mundo. Pero las cosas del mundo nos llevan a un lago de fuego,
Es decir, que es el tope, es a lo último que va a llegar esa alma que no quiso creer la verdad, ¿no? Y aquella alma que sí, dice, no, sí, yo sí creo, tengo fe, ¿verdad? En lo que está diciendo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa alma que se entrega a Cristo Jesús, naciendo de nuevo, ¿verdad? Como un niñito chiquito, ¿verdad? Y que va aprendiendo, nutriéndose de la palabra de Dios. Bueno, entonces cuando ya su cuerpo, ¿verdad?, es dejado, que el alma deja el cuerpo, entonces va con Dios, ¿verdad? Entonces, muy interesante todo esto, porque dice 7, mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. No recuerdo la cita, pero él le dice, él le dice a sus discípulos, ¿ok? Dice, no los llamaré siervos, no más, los llamaré amigos. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad?, nos dice que Jesucristo, por haber nosotros creído en Él, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, yo no soy siervo de Dios. Yo soy hijo de Dios y amigo de Dios. ¿Por qué? Porque un padre e hijo se pueden llevar como amigos, ¿no? Pero tiene que ser primero padre e hijo, que dos amigos se vean como padre e hijo. No, es padre e hijo se miran como amigos. Funciona mejor. Bueno, entonces dice, y siendo hallado en forma como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, nosotros, directamente nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos dice nuestro Dios, ¿verdad?, que la venganza es de Él. Entonces, a mí, si alguien me hace algo y hay que haya que haber venganza, bueno, pues va a ser mi Dios el que se va a vengar, no yo. Yo voy a poner todas las cosas en mi Dios y Él sabe qué es lo que va a pasar. Muchos hermanos, bueno, pienso yo, ¿verdad?, que muchos hermanos han de decir, bueno, ¿y a poco si le hacen esto, pero esto que de verdad es fuerte? ¿A poco no va a hacer nada? Bueno, si confías en Cristo Jesús, si confías en Dios, pues no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder ir a matar a esa persona, porque no debes de matar. Porque tú no vas a ir a golpear a esa persona, porque no eres quien para ir a golpearla. Porque no vas a ir a acusar a aquella persona, porque ni siquiera mismo Cristo Jesús te acusó, a la contra, te salvó. Ya lo que es. Ahora necesitamos aprender que solamente es en el alma y el espíritu que se va a vivir, pero ¿de qué manera? Hermoso, precioso, al lado de nuestro Señor, ¿ok? Al lado de nuestro Creador. Claro, si eres en Cristo Jesús. Y si no, bueno, pues vas a ir a muerte eterna o sufrimiento eterno. Pero en la carne, pues no es nada, como dice el apóstol Pablo, no es mucho lo que voy a sufrir en la carne, cuando en el espíritu voy a gozar que por toda la eternidad, ¿eh?, para siempre, por siempre. Entonces, eso es lo que nos da a entender a nosotros, ¿verdad?, la Escritura, que la venganza no es para nosotros. Hagan lo que nos hagan, pues nosotros, ¿verdad?, vamos a confiar en nuestro Dios, que Él es justo, ¿verdad? Y si es posible, pedirle perdón por esa persona o esas personas que nos hayan hecho ese daño, ¿verdad?, para que pues les hablan del corazón y esas personas vengan al entendimiento. Porque acuérdese que si usted pecó un 30% y aquella persona un 100%, y me refiero en cosas grandes que hizo horrorosas, ¿no? Es igual, Dios le va a perdonar tanto a usted como a él, o a ella, tanto a ella, a él como a usted, ¿ok? Es lo mismo. Ahí es de que Jesucristo, Él murió, ¿sí? Él murió cargando el peso de todo el pecado, de todo lo malo de este planeta Tierra. El problema es que muchos no quieren ese pago. Ellos quieren pagar ellos mismos sin saber que ellos no van a poder pagar. Ellos van a ir hundidos y hundidos y hundidos y hundidos más hasta que se vayan al infierno, y del infierno al lago de fuego, y ahí van a estarse por la eternidad sufriendo de día y de noche, que no va a haber día y no va a haber noche, ¿verdad? Ya no existe el tiempo, pero bueno, va a sufrir, ¿ok? Bueno, entonces dice el 9,
y por lo cual Dios también le ensalzó sobremaneramente y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, estamos hablando de Jesucristo en la carne, ¿ok? Y lo dice, y en la tierra y debajo de la tierra, ¿ok? Acuérdense que en Mateo, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que a él se le dio toda potestad, ¿verdad? Tanto del cielo, de la tierra como del cielo, ¿ok? Y luego dice el 11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, en Jesucristo, ¿verdad? Carne, pues toda rodilla va a inclinarse y todo va a ser de Él y para Él, pero eso es para gloria de Dios Padre. Pero estamos hablando de Jesucristo hombre, ¿ok? Usted, por ejemplo, bueno, yo por ejemplo, estoy aquí en la carne, fui un pecador, sigo siendo pecador, pero ya he sido lavado, ya he sido santificado, ya he sido justificado. Entonces yo ya haga de cuenta que yo ya estoy allá, pero falta que yo, ¿verdad? Pues sea arrebatado o que ya mi alma deje este cuerpo. Pero lo interesante de todo esto es que quiero decirles que a nosotros ya haga de cuenta esto ya pasó. Lo estamos viviendo, pero haga de cuenta que ya pasó. ¿Ok? Entonces vamos ahora directamente de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Vámonos ahora a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Aquí está, Primera de Timoteo. Y luego de ahí nos vamos a ir al capítulo 2, del 1. Vamos a irnos del 1 en adelante. Mire lo que nos dice aquí, ¿ok? Dice aquí directamente, dice, exhorto, pues, ante todas cosas, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, usted cuando ore, ¿verdad? Va a pedir, ¿verdad? Pues sí, va a generalizar, pero usted primeramente me imagino que va a pedir, ¿verdad? Por sus seres queridos, primeramente, ¿verdad? Los más cercanos, y luego así se va a ir. O de repente, ¿verdad? En una oración, ¿verdad? Va a pedir por todos los seres humanos, o va a pedir una oración por ciertas personas, ¿verdad? Porque hay una guerra, porque haya un esto, porque hubo un temblor, porque hubo un tsunami, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es diferente a que, oremos para que no vaya vamos a ponerle algo, que no vaya a entrar a Israel en guerra. No, pues ya entró. O que se acabe la guerra, que ya Dios la pare, que ya no haya más nada, que vivan en paz. No, no se va a poder, porque lo que está escrito en su palabra, eso es. Y lo que la profecía nos enseña a nosotros, que viene, ¿verdad? Directamente Salmo 83, y luego viene Gog y Magog, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros orar y pedirle a Dios por algo que no se puede, porque ya nos dijo a nosotros que es lo que no podemos, por lo que no podemos nosotros orar para que se haga, ¿no? Por ejemplo, viene el anticristo, nosotros no podemos decir, ay Señor, mira que no venga, no, es que viene porque viene. Y el anticristo, escuché por ahí en un canal, ¿verdad? Y eso es bueno, que lo digan, porque muchos, ¿verdad? Estarán pensando que son nuevecitos en el cuerpo de Cristo, estarán pensando que van a conocerlo luego como anticristo. No. Se le va a conocer primeramente porque va a confirmar el pacto, ¿ok? Entonces ya después de eso, bueno, pues van a mirar toda la fuerza que tiene, ¿verdad? Para confirmar ese pacto, llevarlo a cabo mínimo 3 años y medio, que es cuando va a romperlo, porque lo hace por 7 años. Entonces, la gente que se va a quedar, lógico, ¿verdad? Va a mirar eso, y va a sufrir y va a mirar eso, entonces van a ir dando cuenta quién es de verdad el anticristo, que para entonces le van a llamar anticristo, no antes, ¿no? Bueno, entonces, mire lo que dice, ¿verdad? Dice 2, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese bien,
Está hablando todos los reyes. En aquel tiempo no había presidentes, ¿ok? Eran reyes, ¿ok? Había regidores, bueno, pero entonces estamos hablando de que no eran presidentes, pero ahora es lo mismo, de cuenta que es lo mismo porque estamos hablando de que un presidente es de una nación y un rey es de una nación, o era, no porque todavía hay reyes, no, pero bueno, era de una nación. Ok, entonces dice 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro. ¿Quién es nuestro Salvador? Bueno, es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo 100% Dios, es nuestro Dios Salvador. Jesucristo 100% hombre, es nuestro hermano. Él es nuestro hermano. ¿Por qué? A ver, Raúl, pero ¿cómo que nuestro hermano? Y entonces es que, mire, es 100% hombre y 100% Dios. Es dos en un solo, solo ser. Quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, muere en la carne, es exaltado arriba, ¿verdad? Y es con el que van a tener los 1000 años, ¿verdad? Los hebreos, ¿verdad? Y nosotros junto con él. Y es a donde yo me imagino que ahí es donde les va a dar el conocimiento de, hey, ¿saben qué? Lo único que era en la carne era la carne. Es decir, la sangre y la carne era lo único que se iba a sacrificar, porque no pueden sacrificar a un Dios. Dios es espíritu, Él no puede ser sacrificado en una cruz, ¿no? Bueno, entonces, ya mirando esto y todo esto, miramos nosotros que dice desde hasta el 7, vamos a llegar, ¿ok? Entonces dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo, ¿ok? El hombre, Cristo, ¿ok? De la verdad. Entonces, no es la Virgen, no es otro nombre, ¿verdad?, que sea el que vaya a interceder por nosotros. No, pero es que, mire que acá, no, es que aquellos, los que no son en Cristo Jesús, los que no entienden esto, ¿verdad?, ellos piden que interceda la Virgen, que interceda el santo que interceda aquel otro, pero es que ellos creen, sí, creen en Dios y creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo, ¿ok? Pero nada más creen. Pero entonces ellos siguen teniendo más divinidades. Aunque ellos digan que ellos no se arrodillan ante esto, que ellos no. Tienen y lo hacen, ¿ok? Yo vengo de ese rumbo, ¿ok? De ese lugar. Entonces dice 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Mire, yo aquí, ¿verdad?, leyendo aquí cuando dice, ¿verdad?, dice 3:4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se ha mirado usted cuando yo le he dicho que dice Jesucristo, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, conocerán la verdad y la verdad os hará libres? Bueno, han oído ustedes, ¿verdad?, donde dice también, ¿verdad?, tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces estos se unen entre sí los tres. Ahora dice también el 5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. 6, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. Es decir, Hebreos capítulo 9 nos dice a nosotros, ¿verdad?, que Él fue, ¿verdad?, directamente a pagar una sola vez, ¿ok? Y después ya que Él está sentado a la diestra del Padre. Ok, entonces, dice el 6 y el 7 juntos, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, es decir, que ya Él pagó por todos, ¿sí? El que no lo quiere creer, bueno, tiene que vivirlo para que lo crea, pero una vez que lo crea, posiblemente fue tarde porque ya se está arrepintiendo allá en el lago de fuego, pero ni modo, entonces hay que hacerlo a tiempo. Entonces dice, ¿ok? El hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo, para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo, no miento,
maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Sí? Entonces, por ahí se nos dice, no, pero que mira, que es que las obras, que sí. Después, ¿verdad? De que ya eres en Cristo Jesús, después de que ya eres siempre salvo, ¿verdad? Sellado, siempre sellado, quieran o no. Bueno, entonces ya después, ¿verdad? Vienen tus buenas obras. Pues unos las hacen de una manera, otros de otra, como lo dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice que todos somos el cuerpo de Cristo y no todos hacemos las mismas funciones, unos hacen una cosa, otros otra. Yo, por ejemplo, hago videos bíblicos donde yo digo que la salvación no se puede perder porque Jesucristo murió por todos y ya murió, Él ya no va a volver a morir por los que se perdieron otra vez por causa de que no supieron vivir bien. No, eso no es. ¿Okay? Él ya murió una vez y para siempre, venciendo al pecado. El que viene a Cristo es nacido nueva criatura, y cuando ya hemos nacido, pues nosotros ya no practicamos el pecado. No practicamos el pecado, ¿ok? No practicamos el pecado, ¿ok? No quiere decir que no cometamos pecado. Estamos todavía en este cuerpo de carne y sangre y por lo tanto nosotros sin querer o de repente, ¿verdad? Vamos a mentir, vamos a cometer un pecado, ¿ok? Así es de que no le cuenten eso de que se pierde la salvación, porque eso es mentira, ¿ok? Pero ahorita el caso es de que estamos nombrando aquí lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que es Jesucristo, carne y espíritu, ¿ok? Y Dios. Bueno, entonces, ya aquí miramos, para empezar, ¿verdad? Que dice el hombre, Cristo Jesús. O sea, el hombre, la carne, ¿ok? Bueno, entonces ya miramos que nos dice directamente Filipenses, Cristo Dios. Ya miramos que nos dice Primera de Timoteo, ¿verdad? Que nos está diciendo que ¿qué? Cristo hombre, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vámonos directamente a Romanos. Vámonos a Romanos y viene siendo en Romanos capítulo 8 y vámonos al versículo o verso 7. Mire la importancia de entender lo que es el espíritu, porque una vez pregunté y se me contestó, son 3 espíritus. Dije yo, ¿cómo? O sea, tenemos 3 espíritus más el que somos nosotros, son 4 espíritus viviendo en nosotros, en este cuerpo. Óyeme, a ver, ¿cómo está eso? ¿No? A ver, ahí va, mire, fíjese bien. Romanos capítulo 8, versículo 7, ¿ok? Y ahí vamos a entender, ¿verdad? Cristo espíritu. Fíjese bien. Dice 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, ¿ok? Contra Dios. Si Cristo espíritu es en nosotros, ¿cómo va a ser que nosotros vayamos a estar todavía en lo carnal? Cuando Él está en nosotros, entonces ya no estaríamos nosotros en la carne, estaríamos en el espíritu, que es Cristo Jesús, ¿no? Porque ya no vemos las cosas que son aquí en el planeta Tierra. No miramos las cosas de este mundo, estamos en las que no se ven, en las espirituales. Entonces, mire lo que nos dice una vez más. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, Cristo Jesús dice, ya pagué yo por ti, ya no tienes nada que ir allá a ese mundo pecaminoso, pecador. No vayas a practicar el pecado, ya estoy en ti, entiéndelo, ya estoy en ti, ya no vayas a hacer más cosas malas, porque si vas, yo te voy a pegar, yo te voy a dar un jalón de orejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice en Hebreos, ¿verdad? Nos dice que Dios a sus hijos, ¿verdad? Que dice castiga, ¿ok? Entonces, si nos dice eso, dice al 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si una persona que anda en la carne, que llega todo borracho a su casa, drogada, drogado, que anda en la prostitución, que anda robando y todo eso, pues no, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo no puede estar en él y por lo tanto, ¿verdad? No agrada a Dios, ¿ok?
no agrada a Dios. A Dios no le gusta eso. Dios no nos enseña a nosotros eso. Nos enseña que nosotros tengamos amor, que seamos amor, ¿sí? Entonces dice el 9, mas vosotros no estáis en la carne. Bueno, estamos en este cuerpo, ¿verdad? De carne y sangre, pero no practicamos el pecado. Entonces, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Ah, mire lo que dije hace ratito, ¿verdad? Estamos en el Espíritu con Cristo Jesús. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ándele, mire, ahí está. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en mí, yo, Raúl Armando Delgado, entonces quiere decir que yo no practico esas cosas. Yo no practico el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es en mí. Y si Cristo Jesús es en mí, entonces yo estoy en Cristo Jesús. Somos uno solo, como Cristo Jesús, ¿verdad? Y el Padre, uno solo, ¿ok? Bueno, ahora, sigamos. Dice, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Ya hay justicia divina, ya usted no está deseando los deseos de la carne, sino que está deseando, ¿verdad? Y peleando, sí, peleando, ¿verdad? Con este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Que quiere cosas del mundo y usted dice, no, es que yo quiero esto. Entonces usted dice, no, yo voy a orar. Dice usted, no, yo voy a hacer esto. Dice usted, no, no, yo voy a hacer aquello. Ve usted a una persona que se dirige a otra y le dice, hey, ¿sabes qué? El domingo va a haber party, te vemos allá, va a haber chelas, va a haber esto, va a haber aquello. En cambio usted llega y le dice a una persona por ahí, le dice, oiga, yo soy hermano en Cristo, ¿no le gustaría escuchar algo de él? ¿No? O usted llega y le dice, señor, señora, la verdad, pues, Cristo, ¿verdad? Murió por usted. ¿Quiere usted saber cómo? ¿Quiere usted saber todo esto acá? Y ellos no quieren saber. Muchos de ellos no quieren saber. Casi todos de ellos no quieren saber. Se molestan cuando usted les habla. Y usted no los está invitando a robar. Usted no les está invitando a hacer cosas malas. Le está hablando de quien los creó. ¿Sí? Y no quieren saber de él, ¿no? Entonces, eso es por lo que nosotros sabemos que todo esto viene, ¿verdad? Más el Espíritu es vida por causa de la justicia. Ya usted va por la justicia divina y a tratar, ¿verdad? De colaborar con Cristo Jesús, ¿verdad? Pero en el Espíritu, no en la carne, ¿no? Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también a vosotros cuerpos, a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces ya miramos que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, tener el Espíritu, muchos decimos, bueno, si no tienes el Espíritu, es decir, el pensamiento de Cristo, ¿verdad? Pero no, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, ¿ok? Y entonces aquí dice, y el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús, ¿a quién se refiere? A Jesucristo carne, de Jesucristo hombre. Dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que nosotros, ¿verdad? Vamos directamente cuando ya creemos con fe, una fe grandísima, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hagamos lo que hagamos, no vamos a perder nuestra salvación eterna. Es decir, cuando yo digo que hagamos lo que hagamos, no quiere decir vayamos a hacer lo que queramos. No, quiere decir que si de repente, ¿verdad? Pecamos, es decir, mira, por ahí hay un hermano, ¿verdad? Que dice, oye, fíjate que yo de repente quise hacer esto. Y le digo, pero no lo llevas a cabo, ¿verdad? Y dijo, no, pero lo pensé. Ok, le dije, mira, cuando Cristo Jesús decía, ¿verdad?
que si tu ojo te es de tropiezo, si tu mano, ¿verdad? Córtatela, saca tu ojo. Él lo decía para que ellos miraran que no era fácil cumplir la ley, pero que si creían en él, no tenían ni que quedarse mancos, ni tenían que quedarse cojos, ni tenían que quedarse tuertos, sino que en él iba a ser toda la carga del pecado de ese ser humano, para que ese ser humano fuera para vida eterna en lo espiritual, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, ya nosotros no lo llevamos a cabo. Y si lo llegásemos a hacer, nos van a castigar, ¿ok? Se nos va a corregir, ¿ok? Con vara, ¿ok? Con dolor, no creas tú que, hacía palabritas, no, con dolor. Acuérdate que somos como niños. Entonces, como niños se nos va a juzgar. A un niño cuando comete un pecado, o sea, una travesura, y la hace practicándola, entonces, ¿qué hace el papá? Agarra la chancla, el zapato, el tenis, como le conozcas, el cinto, y le pega, ¿sí? Le pega. Y el niño llora. Le dice, si lo vuelve a hacer y le va a pegar más recio. Y el niño oye. Ok, bueno, ya ahí sabremos. Bueno, así es como nuestro Padre Dios trabaja. Ok. Bueno, entonces, dice de allí, ¿verdad? Lo interesante que dice de ahí es, vamos a mirar lo que nos dice el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para vivir, para que vivamos según voy a corregir. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos según la carne. A ver, cuando yo digo que yo, ¿verdad? Grabo estos videos y los subo a YouTube para que muchas almas, ¿verdad? Que están confundidas, pues vean, lean y entiendan. Y para los que no están en Cristo Jesús, ¿verdad? Que están extraviados y lo ven, lo leen, lo oyen, bueno, pues crean, ¿verdad? Y pues son videos edificantes, son videos espirituales, no son videos carnales, ¿ok? Son videos espirituales. ¿Por qué? Porque lo que yo trato de hacer es que miremos que Jesucristo crucificado ya no está en esa cruz, sino que Él ya está a la diestra del Padre y que Él ya nos dio vida eterna. Ya tenemos vida eterna porque hemos sido lavados con su hermosa, preciosa y santa sangre. Hemos sido ya santificados, escúchelo bien, grábeselo bien, y hemos sido justificados, es decir, que ya estamos en Él, ya somos de Él, ¿ok? Lo he dicho muchas veces que es como un rebaño, ¿ok? Las ovejas y el pastor. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, que Él da su vida por sus ovejas y ya las dio. Él ya dio su vida por sus ovejas. Él dio su vida por sus ovejas. Ya son de Él. Ya nadie se las puede arrebatar a Él. Entonces, si esto es verdad, no podemos perder nuestra salvación. Podemos ser castigados. Mire, una oveja se sale del redil y lo primero que hace el pastor es traerla. Y vuelve a salirse y posible la vuelve a traer, pero si se le vuelve a salir, oiga, entonces sí, mire, le da y le da hasta que a lo mejor le quiebra una patita para que él no pueda brincar, ¿verdad? El cerco. Y si así aún lo hace, ¿verdad? Entonces, pues va a ser lo que hizo, ¿verdad? Cuando dijo el apóstol Pablo y se refirió a este hombre, ¿verdad? Que se estaba metiendo con la mamá, con la esposa del papá, o sea, con la madrastra, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, ya juzgué esto, bueno, pues, entreguemos la carne, ¿verdad? Que entreguen al cuerpo, ¿verdad? Para que sea de Satanás, pero el espíritu va con Dios, para que cuando venga la resurrección de los muertos, pues sea resucitado, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, que nosotros tenemos que estar pendientes no de no pecar para no perder nuestra salvación, sino de no pecar, porque si nosotros nos guardamos bien, ahí parece por ahí una corona.
Y entonces, ¿quién no quisiera ganarse esa corona? ¿Verdad? Entonces, hay que portarnos bien para eso, o para que no nos castiguen, ¿sí? Porque si nos portamos bien, ¿verdad? Hay premio, pero si nos portamos mal, hay castigo. Pero no nos desecha nuestro Dios ya una vez que hemos sido nacidos de nuevo. Acuérdense lo que le dijo Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso puede un hombre regresarse por donde nació de su madre? Y él le dijo, no, estás mal. ¿Okay? Él hablaba nacer del Espíritu y del agua. Y no le hablaba de agua de bautismo, le hablaba, ¿verdad?, de lo que viene siendo el agua de la fuente cuando el niño nace, que se rompe el agua, ¿ok? La fuente y sale el niño en el agua, ¿no? Es algo así parecido. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice ahora, porque vamos muy despacio. Fíjese que yo pensé que iba a hacer corto el video. Mire, vámonos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y voy a tratar de hablar menos, ¿eh? Hay una disculpa, pero creo que si no lo explico yo aún más o menos así, como que no va a haber entendimiento. Nos vamos a ir al versículo 15, del 15 en adelante, y nos dice, creo que me estoy saliendo de son, perdón, no vamos a ir a Juan, porque estamos mostrando primero lo que viene siendo ¿cómo se llama? Lo que viene siendo Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, ¿ok? Y bueno, vámonos a ir directamente de allí a Hebreos, vámonos a Hebreos, ¿ok? Vámonos a Hebreos, porque en Hebreos vamos a mirar que también se nos dice, Jesucristo hombre, cuerpo de hombre, ¿ok? Vamos a mirar, y es en Hebreos capítulo 10, y del 10 es en el 5, versículo 5, ¿ok? Y en adelante. Entonces, mire la importancia, ¿ok? Fíjese lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste un cuerpo. ¿Quién lo dice? Jesucristo, ¿verdad? Ahí nos dice claramente, ¿verdad? Que va a venir en la carne, ¿ok? Y lo dice 6. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Es que eso era nada más para que ellos, ¿verdad?, los hebreos vieran el sacrificio que se tenía que pagar para el perdón de pecados, pero en sí eso era en lo que nada más lo conocían, lo aprendían, para que cuando ya llegara el tiempo de Jesucristo miraran ellos, ¿verdad?, que tanto los amó Él a ellos, que vino, ¿verdad?, un cordero, pero que era el Hijo de Dios, el que iba a pagar el pecado de todos ellos, el pecado de todo ser humano, ¿verdad?, para que todo aquel que creyera en Él, pues tuviera vida eterna, no se perdiera, más tuviera vida eterna, ¿no? Juan 3, capítulo 16. Bueno, entonces dice el 7, dice, entonces dije, he aquí yo vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. 8, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? La que se le dio a Moisés para los hebreos. 9, entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita la ley de Moisés, ¿ok?, para poner la gracia, por la gracia de nuestro Señor, ¿verdad?, que es nosotros, que ya directamente somos directamente por nuestra fe, pero una fe grande, no una fe así, no una fe grande, en la cual ya sabes que una vez que vienes a Jesucristo Señor nuestro, ya eres salvo para siempre, nada de que te vas a perder, ¿ok? Entonces, con esa fe, ¿ok? Con esa fe, que si con esa fe, ¿verdad?, hubiera llegado Pedro el apóstol, cuando le dijo nuestro Señor Jesucristo, ven, y él empezó a caminar en el agua, ¿sí?
Entonces cuando de repente mira para abajo y ve la profundidad del agua, se hunde. Señor, ayúdame. Entonces, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. Poca fe. Entonces, si nosotros tenemos una fe grande, pero de verdad, buena, sana, no, esa de que, ay, no, pues es que sí voy a decir que, no, una fe grande en la cual tú dices, no, sí, yo creo en Dios, yo sé que Jesucristo murió por mis pecados, sé que murió y al tercer día resucitó y que se le apareció, ¿verdad? A tales y tales y etcétera, etcétera, pero en mi fe existe que yo ya gané en mi Señor Jesucristo la vida eterna. En mi Señor Jesucristo, que no en mí, que gané en mi Señor Jesucristo la vida eterna porque tuve la fe que ocupaba para que yo fuera salvo para siempre, salvo, sellado para siempre, sellado. Si tú eres de los que tienes una fe mediana de la mía, entonces es por eso que dices que puedes perder tu salvación, porque no confiaste completamente en la sangre de Cristo y estás haciendo vana la sangre de Cristo a causa de tu fe, porque tu fe no es aquella fe que se requiere para que tú seas salvo para siempre salvo, sellado para siempre sellado. ¿Por qué? Porque la salvación no la puedes perder por algo que tú hagas, sino que lo que tú vas a hacer es pecar. Y si Cristo pagó ya por todos los pecados, entonces ¿qué pecados te van a poner a cargo? Si ya pagó Él por tus pecados, ¿qué pecados te van a cobrar? Ya no te pueden cobrar por lo mismo. Tú vas, ¿verdad? Te pasas un semáforo en rojo, entonces llegan, ¿verdad? Llega el policía, te da una infracción, vas y la pagas, y luego después te llega otra al ratito y con la misma, del mismo, y te dice, mire, es que aquí, entonces tú le enseñas un recibo, le dices, mire, usted no me puede cobrar doble por esta, porque ya pagué por ella, y lo que te van a decir es, oh no, se puede ir, estábamos equivocados, pero no puedes pagar dos veces por la misma, ¿ok? Y si Cristo murió por tus pecados, entonces, ¿qué es lo que vas a pagar tú? ¿Qué es o por qué es que te van a apuntar, ¿cómo se dice? A apuntar a ti? Que debes, no debes. Ya Cristo pagó por ti, ya no debes nada, ¿ok? De aquí hasta que ya tengas un cuerpo glorificado, ya de allí en adelante menos va a ser glorificado tu cuerpo. Va a ser ya diferente todo, ya no vas a tener pecado en ti. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Creo que vamos bien hasta aquí, ¿ok? Bueno, dice igualmente, ¿verdad? Cuando ya Él viene directamente y se entrega, ¿verdad? Y se entrega, pues ya nosotros ya tenemos la vida eterna. Amén. Bueno, dice el 10, dice, por lo cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús. Fíjate bien, grábatelo. Dice, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, hecha una sola vez, ¿verdad? Entonces, si este es hecho solamente una vez, no se tiene que repetir. Y si tú vienes a cada 8 días a Señor, perdóname, Señor, mira, lávame, entonces dice Dios, oye, ¿cómo que lávame si ya te lavé desde cuándo? Ya tú eres mío. O a lo mejor Él dice, ¿verdad? A lo mejor ese quiere que lo lave, no, porque se ensució y bueno, pues lo voy a lavar. No. Dios sabe en nuestros corazones que de verdad se arrepiente de corazón y ya viene a Él. Y el que viene de corazón, el que cree, como dice Romanos capítulo 10, ¿verdad? Versículo desde el 8. Entonces, Él sabe quién viene de verdad y quién viene falso. ¿Ok? Entonces Él sabe, y al que de verdad Él sabe que viene de corazón, a ese lo va a sellar. Ese va a ser de Él, va a ir a hacer morada en Él. ¿Ok? Y ya haciendo morada en Él, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, entonces ¿cómo voy a practicar yo el pecado? Si ya no vivo yo, vive Cristo en mí, entonces ya yo hago lo que Cristo me dice que yo haga.
Aún así, después de que decimos eso, pues Cristo también, si nos tiene en este planeta Tierra todavía, ¿verdad? Porque ya no se llena la plenitud de los gentiles, entonces, hey, Él no se va a enojar contigo porque veas televisión, dependiendo que mires. Él no se va a enojar porque tú escuches la radio, dependiendo que escuches. Él no se va a enojar porque tú leas noticias, depende de las noticias, etcétera. ¿Sí? Porque eso ya está en lo que tú sabes que es pecado y que no es pecado, porque tú ya conociste los dos. Y ya estás ahorita, ¿verdad? En el bueno, ya no en el malo, sino en el bueno, porque ya eres bueno, pero no porque seas porque tú eres bueno, sino porque Cristo Jesús mora en su espíritu, mora en ti. Entonces tú ya no eres tú, eres una nueva persona. Y esa nueva persona no practica el pecado. Que no te cuenten, no practica el pecado, ¿ok? Y el que te dice lo contrario es porque él sí lo practica. Y viene y empieza, ay, Señor, perdóname, Señor, mira, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, sí, Señor, mira. Entonces dice Jesucristo, hey, a ti ni te conozco, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar ahora, porque sí, ahora sí, lo voy a terminar, pero va a ser mucho tiempo, y pensé que iba a serlo muy corto. Ahora vamos entonces a Zacarías, vamos a Zacarías. Esto es interesante, que créanme que si no fuera interesante no lo estuviera yo tratando de hacer el video, mas yo lo trato de hacer para finalizar bien lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo. Ok, vamos a ir a Zacarías capítulo 12, y nos vamos a ir 6, versículo 6, ok. Y nos vamos a mirar aquí en lo que dice directamente en Zacarías, ¿ok? Dice, en aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego en leña y como una hacha de fuego en gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, y librará el Señor las tiendas de Judá, primero porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezcan sobre de Judá. 8. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel del Señor delante de ellos. ¿Quién era el ángel del Señor? Nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? El Espíritu de Dios era, ¿ok? Dice 9, y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Ahí viene ese, ya viene, eso no tarda, ¿ok? Dice el 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. A ver, primeramente, nosotros, los verdaderos cristianos, los genuinos, pues sí nos condolemos, ¿cómo que no? Porque Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Pero también nos gozamos porque sabemos que Él, ¿verdad? Como nos lo dice en Juan capítulo 10, que Él, fíjese bien, que Él, ¿ok? Tenía el poder de quitarse la vida y volver a tomarla. Pero no lo estábamos hablando en lo carnal, sino en lo espiritual. Entonces nosotros, cuando muere un hermano en Cristo, familiar o no familiar, de la carne, pues debemos nosotros también de gracias, Señor, porque ya Él ya está descansando de sus enfermedades. Y sabemos a dónde va y que lo vamos a volver a ver. Y no estar tristes en nuestros corazones. Guardarle luto como lo guardan
Por ejemplo, los católicos duran hasta 2 años. ¿Ok? No, nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros, de igual manera que esa hermana, ese hermano ya descansa de este cuerpo carnal, bueno, pues también nosotros podemos hacer, vamos a hacerlo. No sabemos cuándo, pero lo vamos a hacer y nos vamos a mirar otra vez con esa alma, con ese espíritu, ¿ok? Con ese familiar o hermana o hermano en Cristo. Entonces nos debemos de gozar porque ya no sufre. Si estaba sufriendo, ya no va a sufrir. Él ya está gozando. Entonces nosotros, ¿verdad?, debemos darle gracias a Dios. Y no enojarnos con Dios, no entristecernos con Dios. Amén. Yo sé que es triste. Donde sí vamos a llorar profundamente los cristianos es cuando una alma deja ese cuerpo, pero que esa familia o amiga, amigo, pues no era en Cristo Jesús. Ahí sí nos va a doler porque no le vamos a volver a ver. Y va a ir a sufrir, y eternamente. Entonces, por mientras que nosotros podemos, hablemosles, ¿verdad? Aunque se enojen, hablemosles de lo que viene, para que ellos a lo mejor, como no creen, porque dudan, a lo mejor de repente van a doblegar rodilla como la doblegué yo, como la doblegó usted, como usted y como todos. ¿No? Pero entonces tenemos que trabajar en eso, nosotros tenemos que trabajar en la causa de Cristo Jesús, ¿ok? Nuestro Señor. Mire, entonces, dice 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Imagínense mirarlo a él. Ellos van a decir, ay, mira, era cierto, los cristianos, no, ellos se van a dar cuenta, principiando casi luego cuando vean que el anticristo rompe el pacto a los 3 años y medio y que empiezan a corretearlos. Entonces ahí se van a dar cuenta y van a clamar, como cuando estaban en Egipto, Señor, apiádate de nosotros, y Él va a venir, porque ya hay un espacio para un tiempo que va a venir. Entonces va a venir y los va a agarrar así, ¿verdad? ¿Se acuerda como cuando dijo Jerusalén? ¿Cuántas veces vine yo, ¿verdad?, a cubrirte, ¿verdad?, como una gallina a sus polluelos, algo así. Bueno, pues igual. Entonces allí los va a tener ya, y para siempre van a estar ahí ya ellos con su Mesías en el milenio. Y después de eso, y etcétera, y etcétera. Bueno, entonces, dice 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Entonces esto va a pasar muy pronto, porque esto ya lo que se ve, está que ya se mira casi en el comienzo. Mire, ahora vamos a irnos a Isaías, y también va conectado a que ya leímos, ¿verdad? ¿Por qué va conectado? Bueno, pues ahorita lo vamos a mirar. Isaías 53, yo me imagino que usted ya este capítulo lo ha leído varias veces, ¿verdad? Bueno, pues vamos a volver a leerlo, ¿verdad? Para que miremos lo que nos dice, y vamos a vernos desde el 3 al 12. 3 al 12, ¿ok? Para que me pare si me cree que me pasé. Ahí va. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjese todo lo que hizo él allá con los suyos, ¿ok? Cuando dice, ¿verdad?, a los suyos vino y los suyos no lo aceptaron. Bueno, todo lo que hizo, ¿ok? Y lo dice el 5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida somos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él las iniquidad
de todos nosotros. Es decir, que se van a dar cuenta en ese tiempo y van a decir, Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron nuestros padres o esa generación de nosotros? ¿Qué hizo? ¿No? Dice el 7, él fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero él es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece, así no abre su boca. Bueno, todo esto, fíjese, todo esto ya pasó. Pero, ¿qué cree? Aquel, bueno, mejor dicho, aquella o aquel, ¿verdad? Que no cree, que cree que esto es un cuento, que es un rollo, y pase todo aquello, y se vea la necesidad, ¿verdad? Va a decir lo mismo, ¿verdad? Y luego va a hacer, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a sufrir tremendo, bueno, algo que no se le desea a nadie, ¿verdad? No se le desea a nadie, y bueno, entonces él va a sufrir, o ella va a sufrir todo lo que está pasando aquí, porque no se cree que va a estar fácil. Mire, va a haber hambruna, ¿ok? Va a haber hambruna, va a haber dolor. Si usted quiere de verdad venir a Cristo Jesús, morir por Él, así como Él murió por usted, pero usted no lo quiso aceptar de esa manera, o no creía simplemente, entonces usted va a tener que venir a Él, ¿ok? No se va a dejar poner la cosa esta que no, aquí, mire, aquí, acá no, aquí, la que le van a poner aquí, ¿sí? Entonces usted no se va a dejar, y como no se va a dejar, ¿verdad? Así como lo anuncia Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Pues no va a poder ni comprar ni vender, y no va a poder atenderse en un lugar, ¿verdad? En un lugar médico, no va a poder comprar medicina, no va a poder hacer nada de eso, porque no va a tener esa cosa, ¿sí? Entonces, fíjese lo que va a sufrir. Entonces, si me está escuchando usted, ponga atención a eso, porque eso va a ser muy feo, muy fuerte, ¿ok? Entonces, no lo piense mucho, porque la gracia puede acabar muy pronto, puede acabar hoy, puede acabar mañana. Puede usted fallecer hoy, puede fallecer mañana, o sea, no se lo deseo, créame que no, pero puede pasar, y entonces va a sufrir. No va a sufrir lo mismo que en el infierno, pero va a sufrir mucho, y no comparado ni siquiera con el infierno, mucho menos comparado con el lago de fuego, ¿ok? Entonces, piénsela bien, no lo piense mucho, y venga a Cristo Jesús. Mire, entonces, ya dicho esto, estamos mirando nosotros, ¿verdad? Primeramente, Cristo Dios, estamos mirando Cristo hombre, estamos mirando Cristo Espíritu, ¿ok? Y luego estamos mirando que es Cristo Jesús, ¿ok? Y que es, como está en el video, ¿verdad? De lo que estamos hablando, un Señor con tres deidades distintas. Nuestro Señor, el que habló con Moisés, ¿ok? El que habló con Moisés. Mire, vamos entonces ahora, lo que viene siendo, ahora sí, ya Zacarías, vamos a ver, ok, ahora vamos a irnos a Mateo, fíjese ya, ahora sí, ahora sí Juan, vamos a Juan 14, ahora sí es Juan 14, mire, lo que dice aquí Juan 14 es algo muy interesante, ok, aparte de Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 en adelante, ok, ¿por qué es muy importante? Porque Juan, quiero hacer un video cortito, pero un cortito nada más, donde le quiero enseñar la función de los 4 evangelios, ¿verdad? Pero no es 4 evangelios, sino el evangelio según Juan, Marcos, Lucas, Mateo, ¿verdad? Vamos a mirar, dije cuál, Mateo capítulo 1, Juan capítulo 14 del 15 al 23, ¿ok? Juan 14 del 15 al 23, sí, ¿verdad? Se lo dije. Fíjese bien. La promesa del Espíritu, ¿ok? Vamos a mirar de lo que es la promesa del Espíritu y quién es el Espíritu y todo ahí vamos a comprender mucho. Mire lo que dice. 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador
para que more con vosotros. ¿Quién hablaba? Jesucristo 100% carne, es decir, Jesucristo hombre. ¿Okay? Ahora, dice, es a saber, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis. A ver, ellos conocían el Espíritu. Yo creo que no lo conocían directamente más que cuando vieron la paloma. Pero mire bien lo que dice aquí. Porque mora con vosotros y será en vosotros. Entonces ya les dice él a ellos, pues, yo soy el Espíritu. ¿Sí? Yo soy el Espíritu. ¿Ok? Porque él dice, el que mora con vosotros. Y será en vosotros. Entonces, moraba Jesucristo, ¿verdad?, en la carne con ellos. Con ellos. Después ya, cuando viene, ¿verdad?, nuestro Señor ya resucitado, ¿verdad?, en espíritu, viene en ellos. En vosotros, dice, en ellos. Ya estaba en ellos, en sus corazones. Ya Jesucristo le hablaba a un ejemplo, ¿verdad?, a Mateo. Le hablaba aquí Mateo acá y Juan allá. Entonces aquí a Mateo le decía una cosa y a Juan le decía otra allá, porque ya era en el espíritu. En otro tiempo, cuando estaba en la carne todavía, pues hablaba con él y luego caminaba para ir a con Juan. Ahora en el espíritu no, ahora le habla a él aquí y a él le habla allá, así a la vez, ¿no? Bueno, él es omnisciente, ¿ok? Omnipresente y omnipotente. Entonces, fíjese bien, dice el 18, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Ahí les dijo las tres cosas, dijo, mire, primeramente estoy con ustedes en la carne, ¿ok? Vendré a vosotros, dice, y seré en vosotros, ¿ok? Seré en vosotros. Después dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. O sea, todo eso, si lo miras, él mismo les estaba hablando que él era el Espíritu. Si no lo pueden entender, ya yo pienso que deberías de buscar algo más para que lo puedas entender, pero ya ahí se mira, él es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Ahí. ¿Ok? Bueno, entonces dice, aún un poquitito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. 20. En aquel día, y creo que hasta me pasé, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy. ¿Se acuerdan del video pasado que les dije yo quién es el yo soy? Bueno, dice, en mi Padre, yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y yo en vosotros. No, eso hasta el 23. Ok, y luego dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Dice, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Y luego le dícele Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Pues no le acababa de decir ahí él que en el espíritu, que el mundo no conoce. Pues no lo conocía, no creían. Entonces, ¿cómo es que el espíritu iba a morar en ellos si no creían? Entonces, por eso que no conoce, ¿verdad? Entonces le dice, respondiendo Jesús, 23, respondiendo Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. A ver, fíjese bien, si fuera diferente es el espíritu que nosotros ya tiene vida, ¿ok? Nuestro espíritu. Y luego el espíritu del Padre, ¿ok? Y luego el espíritu del Hijo, más el Espíritu Santo, serían cuatro espíritus aquí en mi corazón, porque es mi espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu de mi Señor Jesucristo y el espíritu de su Padre, es decir, de mi Padre Dios. Entonces serían cuatro, ¿verdad?
mínimo 3. Pero entonces sabemos que no, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Dice entonces, dice, y haremos morada con él, ¿sí? Dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es de mí, sino del Padre que me envió. A ver, dice que Él es en el Padre, entonces que el Padre lo envió, y Él habla la palabra de Dios, las palabras que Él habla, las habla porque Dios le dijo que así las dijera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, entendemos eso, mira el 26 lo que dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Enseñará todas las cosas, aparte de recordar las que Él ya les había dicho. Entonces quiere decir que el Espíritu les dio a conocer más cosas a ellos y más cosas que están en la palabra de Dios para que nosotros conozcamos aquello de cuando se nos dice, ¿verdad? Y se nos acusa cuando se nos dice, no, pero que dice que ni el día ni la hora, ¿verdad? Que solamente el Padre. Bueno, en este caso vamos a darle que el día y la hora sí, pero el tiempo no. Entonces ahí hacen qué feo. Bueno, entonces miremos ahora, ¿verdad? Directamente de allí, ahora sí, vamos entonces a Primera de Corintios. Esto es cortito, esto es rápido, Primera de Corintios, y es Primera de Corintios 12, y luego vamos a ver lo que nos dice en el versículo 13, rapidito ahí nada más. Mire lo que nos dice, porque por un espíritu somos todos bautizados, por un solo espíritu. ¿Cuál espíritu es? ¿El Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu de Cristo o es el Espíritu del Padre? Ok, fíjese bien. Dice, en un cuerpo, dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ¿ok? ¿En qué cuerpo? Bueno, en el cuerpo de Cristo. Ahora dice, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho a beber un espíritu, ¿ok? Ahora, si nosotros entendemos, sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Cristo Jesús, y si nosotros sabemos que el ángel de Dios es Cristo Jesús, y si sabemos nosotros, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios es Cristo Jesús, entonces sabemos nosotros que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es como nosotros cuerpo, alma y espíritu. Bueno, entonces Dios, cuando dijo hagamos a nuestra imagen, ¿verdad?, quiere decir que Él es tres, pero es en un solo Señor, ¿sí? Él tiene cuerpo, tiene alma y es espíritu, ¿ok? Entonces, por eso dijo eso, para que nosotros entendamos que tenemos cuerpo, que tenemos alma y que tenemos espíritu, que el alma se despega del cuerpo y el cuerpo muere, que el espíritu va con Dios, vuelve con Dios, pero que usted puede orar en el espíritu, puede orar en el espíritu, como lo hizo Juan, como lo hizo el apóstol Juan, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que fueron arrebatados. Primeramente dice el apóstol Pablo que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero él pues a lo mejor, ¿verdad?, no quiso decir o definir la palabra espíritu bien como tenía que ser, pero Juan sí nos la dice, ¿no? Dice que fui arrebatado en el espíritu. Entonces el espíritu sí se puede despegar del alma y el cuerpo, pero el alma no puede despegarse del cuerpo más que una sola vez, que es cuando ya se va y se fue, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, vamos un poquito más rápido, ¿verdad? Mateo. Vamos a ir a Mateo, y es en Mateo 1. Fíjese bien, Mateo. No, perdón. Bueno, perdón, no era allí donde nos queríamos meter. Fíjese bien que viene siendo en Isaías. ¿Ok? Isaías, vamos a Isaías, perdón. Isaías, y luego es en Isaías 7,
capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 13, del 13 al 14, ¿ok? Yo sé que ya es tarde, ¿ok? Pero mire, vale la pena, ¿ok? Vale la pena. Mire lo que nos dice del 13 al 14, ¿ok? Nada más. Fíjese lo que dice. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sois a mi Dios? 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. A ver, espérate. Pero ¿dónde dice Emmanuel? Porque yo estoy leyendo también igual que usted ahí, Raúl o hermano o lo que sea. Y pues no, ahí no dice Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Ah, mire, es que no lo dice allí, ¿verdad? Pero vamos a irnos ahora sí a Mateo. Fíjese bien, vamos a ir a Mateo capítulo 1, ¿ok? Y en Mateo capítulo 1 vamos a leer desde el 19 y mire lo que dice. Dice, y Joseph, su marido, como era justo y no quisiere exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. ¿A quién? A María, lea todo el capítulo. A María, ¿verdad? Porque ella pues iba a tener un hijo y dice, oye, ¿cómo que no hemos tenido relaciones nosotros, verdad? O sea, se habían casado, pero no había relaciones entre ellos todavía porque hasta cierto tiempo se las entregaban los padres. Entonces dice, ¿cómo que ya estamos esperando un hijo? ¿Verdad? Entonces dice el 20, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor, dice, le apareció en sueño diciendo, Joseph, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Sí, miró ahí lo que viene diciendo allí. Bueno, entonces dice, ¿ok? Fíjese bien. 21. Y ella parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. No dice de parte de los pecados, de la mitad de los pecados. No. Dice, y salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesucristo nos salvó de nuestros pecados. De todos. Ya no podemos perder nuestra salvación, porque ya fue Jesucristo, ¿verdad? Que nos salvó de todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, nos va a castigar, sí, pero ya no vamos a perder la salvación. Entonces dice 22, todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta diciendo, ándele, mire, aquí es a donde le vamos a mirar lo que nos dice claramente, ¿verdad? De lo que nos dice Isaías, ¿ok? Fíjese bien, interesante lo que nos dice. Dice 21, y ella parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice 22, todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta diciendo. 23, este es el importante, mire, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, llamarán su nombre Emmanuel. Y lo dice, que interpretado es Dios con nosotros. Es decir, Manuel interpretado es Dios con nosotros. ¿Ok? 24. Y despertado José o Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su esposa. 25. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Bueno,
Fíjese qué tan importante será entender correctamente la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Qué tan importante es, ¿verdad?, entender lo que son las dispensaciones. Qué tan importante es entender lo que viene siendo la ley dada a Moisés para los hebreos. Qué tan importante es cuando el mensaje, ¿verdad?, que nuestro Señor le promete a nuestro padre Abraham por nuestra fe, ¿verdad? Lo que viene siendo, ¿verdad?, de que iban a reinar, ¿no? Entonces, ¿cómo es aquí, verdad, que los hebreos no quisieron la gracia, ¿sí?, de Cristo Jesús? Por eso es que de ellos, rechazándolo, entonces viene Cristo a nosotros, a los que antes éramos gentiles y ya ahora somos cristianos, o gentiles cristianos, no sé, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que gentil es pagano. Entonces, si esto es así, quiere decir que cuando en Gálatas capítulo 2, versículo en Gálatas, ¿verdad?, capítulo 2, ¿verdad?, leemos nosotros, luego ahí en el primer capítulo, luego entrando en el 1, miramos, ¿verdad?, al apóstol Pablo, lo que nos está diciendo, y al final, más o menos de ahí de lo que nos está diciendo, o dando a entender, donde dice que a él, ¿verdad?, le dio, pues nuestro Señor le entregó también a él, ¿verdad?, un evangelio o las buenas nuevas de la gracia, ¿verdad?, de nuestro Señor, para que viniera a los gentiles, así como se lo había entregado también al apóstol Pedro y a los demás apóstoles para ir a los judíos. ¿Cuál tan importante es entender y dividir? ¿Sí? Por ejemplo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad?, le dice, no, Timoteo, mira, hay que dividir bien, hay que poner como son las cosas, ¿ok? No vayan a confundirse aquellos, no. Traza bien la palabra de Dios, ¿ok? Tú sabes, desde chiquito, desde niño, tú has aprendido, ¿verdad? Entonces, esto de verdad es lo que yo quería que aprendiéramos nosotros, ¿verdad? Mire, yo lo quería hacer cortito y en sí se fue muy largo el video, pero es muy bonito porque entendimos la verdad, ¿ok? Entendimos la verdad. Quiero cerrar ya con Éxodo, ¿ok? Quiero cerrar ya esto con Éxodo, ¿sí? Y vamos a irnos a Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, ¿ok? Y esto es muy interesante, ¿ok? Porque con esto empecé el video pasado, parece. Y vamos a irnos entonces al capítulo del 11 al 15 y ya con esto cerramos ahora sí, ¿ok? Miren lo que nos dice ya aquí, ¿ok? Para que entendamos la verdad. Dice, 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? 12, y él respondió, ve, porque yo seré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo, 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios vuestro Padre, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ¿verdad? Dice, y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Quién era el yo soy? Ahí encerró todo. Pues el yo soy es
nuestro Padre Dios. Yo soy es nuestro Señor, ¿verdad? Dios en la carne. El Espíritu de Dios, pues es el Espíritu de yo soy. En sí, todo es, ahora sí, como dijo un pastor, ¿verdad? Al último, tanto hablar de lo que era la Trinidad, para terminar con un triángulo, ¿verdad? Que dice 3 puntas, así es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por ahí yo escuché a otro, ¿verdad? Que dijo, sí, pues es como un huevo. Un huevo tiene clara, yema y cáscara, y es un huevo. Entonces yo también puedo ponerlo igual. Yo también puedo decir que es como un aguacate. Es la carne, la cáscara y lo que viene siendo, ¿verdad? La semilla o el hueso, ¿verdad? Entonces sí, es que es un solo Señor, pero es un solo Señor con 3 deidades, ¿verdad? Que nosotros le conocemos, que viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Él en un cuerpo encarnado, en un hecho carne. Es decir, Cristo Jesús, hombre, ¿verdad? Que es el que iba a morir por todos los pecados, que es el que iba a servir de cordero, ¿verdad? Porque acuérdese que solamente de esa manera podrían pagarse el pecado de todos, ¿ok? Porque Dios no puede ser crucificado, el Espíritu Santo de Dios no puede ser crucificado, pero sí puede ser crucificado el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre, ¿ok? Espero que sí lo haya entendido, espero que sí haya usted apuntado allí, ¿verdad? Y con tiempo lo esté chequeando y mirando que eso es verdad, ¿ok? Ya si esto no lo entiende, créame que pues no es nacido de nuevo y necesita nacer de nuevo para que lo pueda entender, ¿ok? Así que ahora sí, disculpa por el video y nos vemos en el próximo video.